Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos que ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver ejemplos de funciones integrables y funciones que no son integrables. Ya trabajamos con la definición de función integrable. Ya sabemos que para que una función definida en un rectángulo n-dimensional sea una función integrable sobre dicho rectángulo, debe suceder que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores debe de coincidir con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. En tal caso, a ese valor común se le conoce como el valor de la integral. Ya dimos también caracterizaciones de las funciones integrables. ¿Okay? Ahora lo que vamos a hacer es ver ejemplos de cómo probar, tanto a través de la definición como con las caracterizaciones, cómo demostrar que una función es integrable. Vemos, yo creo que unos 4 ejemplos, unos 3 ejemplos, y después nos pasamos a ver clases de funciones integrables. O sea, vamos a ver que toda continua sobre un rectángulo n-dimensional es integrable, toda función monótona en un intervalo cerrado es integrable, o toda monótona por secciones es una función integrable. ¿Ok? Y después seguiría la parte operativa con funciones integrables, ¿vale? Pero bueno, no sé si me da el tiempo para todo esto, al menos yo creo que para los ejemplos seguro sí los vamos a ver, son 4 ejemplos, los vamos a desarrollar con mucho cuidado para que se entienda cuál es el procedimiento que uno debe seguir para demostrar que una función es o no es integrable. ¿Para qué va? Pues ahora sí, no digo más, vamos a comenzar. Bien, nuestro primer ejemplo. Ejemplo 1. A ver, bueno, así, ejemplo 1. A ver, vamos a tomarnos la función, o sea, f definida en un rectángulo R, subconjunto de Rn hacia los reales. No, sí, espérenme, denme un segundito, que no están en modo avión los dispositivos, y si entra una llamada o algo, se hace un caos, la verdad. Denme un segundo. Sí, está bien todo aquí. Y déjenme reviso aquí también. Denme un segundo. Ok, bien, ahora sí. Vamos a tomar una función que está definida en un rectángulo bidimensional hacia Rn, de Rn hacia los reales. ¿Qué es lo que hace esta función? Bueno, pues miren, vamos a tomar un vector de Rn y lo que vamos a hacer es mandarlo a este valor c, donde c es un valor constante. Ajá. Vamos, o sea, ¿qué función es esta? Esta es una función constante definida sobre nuestro rectángulo n-dimensional R. ¿Ok? R es un rectángulo n-dimensional. Vamos a especificarlo aquí. Con R, un rectángulo n-dimensional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bajo estas condiciones vamos a ver que, veamos que f es integrable. Mande. Está desenfocando mucho su imagen. Ah, a ver, déjame revisar. Gracias, por decirme. Dame un segundo. Déjame ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué se desenfoca? Sí, es cierto, no se ve nada. A ver, dame un segundito. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, dame un segundo. Ahí en teoría se ve bien. ¿Ahí ya se ve bien? Ok, gracias por decirme. A ver, ahí está. Lo que hice fue, digo, no sé si ayude, pero le quité el internet a los otros dos. Ay, otra vez se dejó de ver. A ver. Se dejó de enfocar. Efectivamente. Qué raro.
Espérenme tantito. Ahí ya enfocó, ¿verdad? Sí, ahí. Ahí ya se ve mejor, ¿verdad? Ok. Ok, a ver. Bueno, ahí ya se ve súper bien, creo. Sí, ya se ve. Va, gracias por decirme. Si otra vez vuelve a pasar lo mismo, me dicen, ¿eh? Entonces, a ver. Tenemos una función f, define un rectángulo R, subconjunto de Rn, hacia los reales. ¿Qué es lo que hace esta función? Pues que a cada punto x del rectángulo n dimensional le va a asignar este valor c constante. El dominio, como les acabo de comentar, es un rectángulo n dimensional. ¿Ok? Lo que vamos a mostrar es que esta función es integrable sobre el rectángulo R y además no solo vamos a probar la integrabilidad, sino que vamos también a calcular el valor de la integral. Vamos a demostrar que la integral de f sobre el rectángulo R es igual a la constante por la medida del rectángulo. Recuerden que la medida del rectángulo la denotamos de esta manera. Y aún así, voy a escribir aquí, voy a hacer el recordatorio de qué significa esto. Recuerda que la medida de R, la medida del rectángulo R, es B1 menos A1, o sea, la longitud del primer factor multiplicada por la longitud del segundo factor. Así nos seguimos hasta la longitud del enésimo factor. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es una generalización de lo que ocurre con una integral de R en R. Cuando integras una función constante, ¿cuánto vale la integral? La constante por la longitud del intervalo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que cuando trabajas con funciones de R en R, haces integración con funciones de R en R, estás trabajando con un rectángulo unidimensional, un intervalito. Pero como ahora trabajas con un rectángulo n-dimensional, es la constante por la medida del rectángulo, que es el producto de las longitudes de cada intervalo factor. ¿Ok? Entonces vamos a probar esto a través de la definición de función integrable, sin utilizar ninguno de nuestros teoremas que vimos en la sesión pasada, nuestras caracterizaciones, sino a través de la definición. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con la prueba, demostración. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomarnos una partición arbitraria del rectángulo R. Sea P una partición del rectángulo R. Esa partición induce rectángulos, los rectángulos inducidos por la partición. Vamos a enumerar esos rectángulos, sean R1, R1, R2, hasta Rm, los rectángulos inducidos por la partición P. ¿Ok? Entonces, supongamos que los rectángulos inducidos por la partición P son R1, R2 hasta Rm. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. A ver, denme un segundo. Tenemos los rectángulos inducidos por la partición P y vamos a hacer lo siguiente. Notemos que para cada i de 1 hasta m se tiene lo siguiente. Se tiene que MI, F, esa es la MI chiquita. ¿Qué es MI, F? Por definición es el ínfimo de los valores de la función tal que X se encuentra en el rectángulo RI. Ok, una pregunta, olvídense del ínfimo. ¿Cuál es el conjunto de todos los f de X con X en el rectángulo RI? Como la función es la función constante C, entonces este ínfimo el conjunto de los f de X con X en RI, ¿quién va a ser? Si tu función es constante, entonces este conjunto es un conjunto unitario. Ajá, el único valor que toma tu función f es el valor C. Por eso, entonces nos va a quedar que esto es igual al ínfimo del conjunto del unitario de C.
¿ok? Eso es lo que vamos a tener. Es el ínfimo del unitario de C. ¿Por qué? Porque ¿cuántos valores toma F? Solo toma uno, que es el valor constante C. Entonces nos queda el ínfimo del unitario de C. ¿Cuánto vale ese ínfimo? Este ínfimo vale C, ¿ok? Con el mismo procedimiento, bueno, o sea, con esto ¿qué obtenemos? Con esto obtenemos que M y F es igual a C para cada I de 1 hasta M. De manera similar, de manera pues completamente análoga, se prueba que M y F también es igual a C para cada I de 1 hasta M. ¿Ok? Denme un segundito, por favor. Ya, perdón, ¿eh? Bueno, a ver. Entonces, tenemos que de manera análoga, para cada I igual a 1 hasta M, M y F es igual al valor C. ¿Esto por qué lo estamos calculando? Porque recuerden, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que F es integrable y queremos calcular el valor de la integral. ¿A qué es igual la integral? Al supremo del conjunto de todas las sumas inferiores. Y eso coincide con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. Lo que queremos hacer es ver cómo son las sumas superiores y cómo son las sumas inferiores. ¿A qué valor, a qué son igual las sumas inferiores y las sumas superiores? En este caso, como estamos trabajando con la función constante, vamos a obtener el valor de una suma inferior para cualquier partición P, por el hecho de que la función es constante. Si no es constante, ahí ya se complica un poquito más la cosa. Pero como es constante, podemos obtener el valor exacto de la suma inferior sin importar la partición que consideremos. ¿Ok? Entonces, miren, ya tenemos que para cada I igual a 1 hasta M, M y minúscula de F es C. Y para cada I igual a 1 hasta M, la M y mayúscula de F es igual a C. Por lo cual, ¿cuánto vale la suma inferior de F respecto a la partición P? Esto va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta M de M y minúscula de F por la medida de los rectángulos RI. ¿Por qué se da esta igualdad? Porque esa es la definición de suma inferior. ¿Ok? La suma inferior de F respecto a la partición P, así es como se calcula. Pero por el desarrollo que hicimos antes, podemos decir que esta suma es igual a la suma desde I igual a 1 hasta M. ¿Cuánto vale M y minúscula de F? Por el cálculo que hicimos aquí, esto vale C. Entonces nos va a quedar C por la medida de los rectángulos RI. ¿Ok? Ahora, ¿este valor C lo podemos factorizar? Claro que sí, es un valor constante. Entonces nos termina quedando que esto es C por la suma desde I igual a 1 hasta M por la medida de los rectángulos RI. ¿Ok? Ahora, ¿esto cuánto vale? Esto va a ser igual a C por la medida del rectángulo R. ¿Ok? Aquí recuerda, tienes tu rectángulo R, ahí está tu rectángulo R, y aquí tienes los rectángulos inducidos por la partición. ¿Qué pasa si sumas las medidas de todos esos rectángulos? Tomas la medida del primer rectángulo, la del segundo, la del tercero, el cuarto, hasta el enésimo. Si sumas la medida de todos esos rectángulos, la suma de esas medidas debe ser igual a la medida del rectángulo grande, o sea, el dominio. ¿Ok? Por eso es que tenemos que la suma desde igual a 1 hasta M, la medida de los rectángulos RI, es igual a la medida del rectángulo R. O sea, con esto hemos calculado la suma inferior de F respecto a una partición P cualquiera. ¿Estamos de acuerdo que esta partición fue cualquier partición? No tomamos una partición en particular, tomamos cualquier partición del rectángulo R y calculamos la suma inferior de F con respecto de P. Terminamos obteniendo, entonces, que la suma inferior de F respecto a la partición P, esto es igual a C por la medida del rectángulo R. Ok, perfecto. Ahora, vamos a hacer el mismo desarrollo, pero con la suma superior, que es prácticamente lo mismo, pero vamos a hacer ese desarrollo. Borro esta parte del pizarrón.
Y a ver, calculemos la suma superior de F respecto a la partición P. A ver, por definición, ¿qué es la suma superior de F respecto a la partición P? Por definición, esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta M de el MI grande de F por la medida de los rectángulos RI. Por lo que comentamos aquí, los MI grandes de F toman el valor C. ¿Ok? Entonces nos va a terminar quedando que esto es igual a la suma desde I igual a 1 hasta M de C por la medida de los rectángulos RI. Factorizamos el valor C, nos queda C por la suma desde I igual a 1 hasta M de la medida de los rectángulos RI. Y nuevamente el mismo argumento, el mismo razonamiento. Como R1 hasta Rm son los rectángulos inducidos por la partición, estos rectángulos se encuentran ubicados más o menos de esta forma. Si tomamos la medida de cada uno de esos rectángulos y la sumamos, obtenemos la medida de todo el rectángulo dominio. Por eso es que podemos decir que se cumple esta igualdad C por la medida del rectángulo R. Entonces, con este argumento terminamos obteniendo que la suma superior de F respecto a la partición P, esto va a ser igual a C por la medida del rectángulo R. Y en ambos casos, tanto para la suma inferior como para la suma superior, esto se vale para cualquier partición. ¿Ok? Esto es válido para cualquier P. Bueno, esto ahorita lo escribimos. Déjenme borrar esto. Ahorita lo que tenemos es que esta suma inferior vale C por la medida del rectángulo, la suma superior también vale C por la medida del rectángulo, y la partición fue una partición arbitraria. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Déjenme borro aquí. Listo. A ver, entonces, como P fue una partición arbitraria, podemos concluir, podemos asegurar que, fíjense lo que vamos a poder decir. ¿Quién es el conjunto de todas las sumas inferiores de F respecto a la partición P con P corriendo en el conjunto de particiones del rectángulo R? ¿Quién va a ser ese conjunto? El conjunto de todas las sumas inferiores de F respecto a la partición P con P corriendo en el conjunto de particiones del rectángulo R. Pues acabo de mostrar que para cualquier partición que te tomes, esta suma inferior, ¿quién va a ser? C por la medida del rectángulo. Entonces, ¿quién es este conjunto? Este conjunto termina siendo igual al conjunto que tiene como único elemento a C por la medida del rectángulo R. ¿Y quién es el conjunto de todas las sumas superiores de F respecto a la partición P con P corriendo en el conjunto de particiones del rectángulo R? ¿Quién es este conjunto? Como acabamos de mostrar que para cualquier partición que nos tomemos, esta suma superior vale C por la medida del rectángulo, entonces este conjunto resulta ser el conjunto que tiene como único elemento a C por la medida del rectángulo R. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos igualdades. Esas dos igualdades, ¿para qué nos van a servir? Para lo siguiente. Ya teniendo en cuenta esto, podemos decir lo siguiente. Por lo cual, ¿cuánto vale el supremo del conjunto de sumas inferiores de F respecto a la partición P con P en el conjunto de particiones del rectángulo R? ¿Esto qué va a ser igual? El supremo del conjunto de todas las sumas inferiores de F respecto de P con P en el conjunto de particiones del rectángulo R, esto va a resultar ser igual ¿a qué? Esto va a ser igual al supremo, por la igualdad que tenemos aquí arriba, esta, pues esto va a ser el supremo del conjunto que tiene como único elemento a C por la medida del rectángulo R. El supremo de un conjunto que tiene un solo elemento va a ser justo ese elemento. ¿Ok? Entonces nos termina quedando que esto es C por la medida del rectángulo R. Y lo mismo pasa con el ínfimo del conjunto de sumas superiores. Aquí lo escribo. El ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto a la partición P con P en el conjunto de particiones del rectángulo R, esto va a ser igual al ínfimo
del conjunto que tiene como único elemento a C por la medida del rectángulo R. ¿Y esto qué va a ser igual? Pues le estás calculando el ínfimo a un conjunto que tiene un solo elemento. ¿Cuál va a ser la mayor cota inferior de un conjunto que tiene un solo elemento? Ese elemento. Ajá. Entonces nos termina quedando C por la medida del rectángulo R. ¿Y esto qué muestra? Esto lo que muestra es que el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores coincide con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. Y de hecho, esos dos valores mostramos que son iguales a C por la medida del rectángulo. ¿Qué dice la definición de función integrable? Para que una función sea integrable, debe suceder que el supremo del conjunto de sumas inferiores coincide con el ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿Sucedió eso en este ejemplo? Claro que sí. El supremo del conjunto de sumas inferiores es C por la medida de R, del rectángulo. Y el ínfimo del conjunto de sumas superiores es C por la medida del rectángulo R. Como coinciden estos dos valores, podemos concluir que la función es integrable sobre el rectángulo R. ¿Y cuánto vale la integral de esta función constante? Pues justo vale C por la medida del rectángulo. ¿Ok? Vamos a escribir eso y ahí termina el ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo, pero nos muestra cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para probar que una función es integrable a través de la definición. ¿Ok? O sea, es aplicar tal cual la definición de función integrable. Es una función muy simple, yo lo sé, una función, pues es una función constante, pero justo vamos indicando los pasos que uno tiene que, lo que uno tiene que verificar para mostrar que una función es integrable. Al final es un buen ejercicio, aun cuando la función sea bastante simple, ¿vale? Borro esta parte del pizarrón. Y a ver, déjenme ver, porque eso no creo que uno de los dispositivos. No creo que todo está bien. Sí, va. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Con esto ya podemos concluir, esto implica que nuestra función es integrable sobre el rectángulo R, y además tenemos que la integral de f sobre el rectángulo R es igual a C por la medida del rectángulo. ¿Ok? Ahí está. Es una función bastante simple, pero me parece un buen ejemplo, ilustra lo que uno tiene que hacer para demostrar, qué es lo que uno tiene que hacer para demostrar que una función es integrable. ¿Ok? Bueno, nuestro primer ejemplo de una función integrable. ¿Va? Ya sabemos que las funciones constantes resultan ser funciones integrables. Ahora, vamos a ver un ejemplo de una función que no es integrable, porque en este punto de la teoría uno podría creer que todas las funciones van a resultar ser integrables, que tienen hipervolumen entre la gráfica de la función y el rectángulo dominio. Pero no todas las funciones son integrables, y vamos a dar un ejemplo en este momento. Vamos para allá. Ejemplo 2. Bien. ¿Qué ejemplo vamos a dar? Vamos a extender la función de Dirichlet que se estudia en cálculo integral en una sola variable. Vamos a extender esa función. CAF, vamos a definirla en el rectángulo unitario. Del 0,1 cruz 0,1 hacia los reales. O no vamos a extenderla todo. Así. Del 0,1 cruz 0,1 a los reales. ¿Y qué es lo que hace esta función? Bueno, pues que a cada pareja x, y la vamos a mandar a lo siguiente. Mira, va a valer 1 si mi punto x, y es un punto de la forma q cuadrada. O sea, cuando ambas entradas son racionales, cuando x es racional y y es racional, entonces la función va a valer 1. En cualquier otro caso, la función va a valer 0. En cualquier otro caso. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la función de Dirichlet extendida al plano. ¿Va? Vale 1 si ambas componentes de tu pareja son racionales. Y vale 0 si alguna componente no es, si alguna componente no es racional. ¿Va? ¿Qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar que esta función no es integrable sobre el cuadrado unitario. ¿Va?
veamos que esta función no es integrable. Bien, déjenme borrar esta parte del pizarrón. Y vamos a empezar con la prueba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una partición arbitraria y vamos a ver cómo son las sumas inferiores. Vamos a ver que tienen una forma siempre, van a tomar siempre un mismo valor. Y después vamos a calcular las sumas superiores. Vamos a ver que siempre van a tomar el mismo valor. Ajá. Y entonces ahí vamos a concluir que el supremo del conjunto de sumas inferiores es distinto al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Entonces, con eso vamos a poder concluir que la función es integrable. Porque recuerden, para que una función sea integrable, el supremo del conjunto de sumas inferiores debe coincidir con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. Si no coinciden sus valores, significa que tu función no es integrable. Lo que vamos a verificar es que esos dos valores son distintos. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a tomarnos una partición arbitraria del cuadrado unitario. Sea P una partición, la que sea, cualquier partición del cuadrado unitario. 0,1 cruz 0,1. Y vamos a enumerar los rectángulos inducidos por esa partición. Sean R1 hasta Rm los rectángulos inducidos por P. Ok, ahora, ¿cuántos rectángulos son inducidos por la partición P? Vamos a suponer que son m rectángulos, ¿ok? Ahora, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Notemos que para cada i igual a 1 hasta m, ¿cuánto vale mi minúscula de f? Bueno, pues esto va a ser igual al ínfimo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y se encuentra en el rectángulo RI. Y una pregunta, ¿quién es ese conjunto? ¿Cuál es el conjunto? Olvídense de este ínfimo. ¿Cuál es el conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y se encuentra en el rectángulo RI? ¿Quién va a ser ese conjunto? Bueno, pues en este rectángulo, ¿están de acuerdo? Que debe haber puntos de la forma Q cruz Q. Bueno, elementos en Q cruz Q, pero también debe haber elementos que no están en Q cruz Q. Ajá. Sin importar quién sea el rectángulo RI. O sea, imagínate, aquí está tu rectángulo. A ver, ¿dónde lo escribo? Aquí. Aquí vamos a escribirlo aquí. Aquí está tu rectángulo, que es el cuadrado unitario. Aquí tenemos al 0,1 cruz 0,1. Y aquí están tus rectángulos inducidos por la partición, por ejemplo. Ajá. Y tomas el 10º rectángulo, no sé, que sea este. Ahí está. Ahí está tu rectángulo RI. Dentro de ese rectángulo RI, por la densidad de Q al cuadrado o de Q cruz Q, debe haber un puntito que tiene ambas entradas racionales. Y también en ese rectángulo debe haber un punto donde alguna de las entradas es irracional. ¿Ok? Entonces, usando ese hecho, podemos asegurar que este conjunto, ¿qué valores toma la función? Los valores que toma la función solo son dos. Toma el valor 1 y toma el valor 0. Entonces, teniendo en cuenta esto, y por el hecho de que Q cruz Q y cruz Q son densos, podemos decir que esto es igual al ínfimo del conjunto que tiene como elementos. Entonces, ¿este conjunto quién es? Es el conjunto que tiene como elementos a 1 y 0. O sea, para calcular este ínfimo, lo que hicimos primero fue ver cómo es este conjunto. Vimos que este conjunto toma el valor 1 y el valor 0. ¿Por qué? Porque como x, y se mueve en el rectángulo RI, ahí debe haber un punto donde ambas entradas son racionales y también debe haber un punto donde alguna de las entradas no es racional, es decir, es un irracional. Por esa razón es que
este conjunto pues toma el valor 1 y el valor 0, que son los posibles valores que toma la función f, ¿ok? Pero ya así las cosas escritas, este ínfimo ya es muy fácil de calcular. ¿Cuál es el ínfimo del conjunto que tiene como elementos a 1 y 0? Su ínfimo va a ser 0, ¿ok? Entonces ya tenemos calculado a mi minúscula de f, ¿ok? Mi minúscula de f va a ser 0 para cada i de 1 hasta m, ¿ok? Voy a borrar esta parte del pizarrón. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el mismo razonamiento, pero para el mi mayúscula, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale mi mayúscula de f? Por definición, esto es igual al supremo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y esté en el rectángulo RI. Pero por el mismo argumento que dimos aquí, por el hecho de que q cruz q, i cruz q, q cruz i, este tipo de conjuntos son densos, podemos asegurar que esto es igual al supremo del conjunto que tiene como elementos a 0 y 1. Ajá, pero ya escritas así las cosas, ese supremo ¿cuánto vale? El supremo de un conjunto que tiene como elementos a 0 y 1, ¿a qué es igual? Es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ya teniendo el mi minúscula y el mi mayúscula para cada i igual a 1 hasta m, pasamos a calcular la suma superior y la suma inferior. Así las cosas. ¿Cuánto vale la suma inferior de f respecto a la partición p? Esto va a resultar ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta m de mi minúscula de f por la medida del rectángulo RI. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto vale mi minúscula de f? Mi minúscula de f vale 0 para cada i de 1 hasta m. Vamos a sustituir. Nos va a terminar quedando que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta m de 0 por la medida de los rectángulos RI. 0 por lo que quiera siempre va a ser 0. Entonces, esta es una suma de puros ceros. 0 más 0 m veces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. Ok, entonces, ¿cuánto vale la suma inferior de f respecto a la partición p? Termina valiendo 0. Ok, vamos a hacer el razonamiento para la suma superior. ¿Qué es lo que pasa con la suma superior? Ya para la suma inferior sabemos que esto vale 0. Ahora, con la suma superior, ¿qué vamos a obtener? Déjenme borro. ¿Cuánto vale la suma superior de f respecto a la partición p? Por la definición de suma superior, sabemos que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta m de el mi mayúscula de f por la medida del rectángulo RI. ¿Ok? Ahora, esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta m. ¿Quién es mi mayúscula de f? Por el cálculo que hicimos antes, mi mayúscula de f vale 1. ¿Ok? Entonces nos termina quedando que esto es 1 por la medida del rectángulo RI. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, pues esto lo podemos escribir simplemente como la suma desde i igual a 1 hasta m de la medida del rectángulo RI. ¿Cuánto vale la suma de las medidas de todos los rectángulos inducidos por la partición? Ya habíamos dicho, ya platicamos que esto debe ser igual a la medida de todo el rectángulo dominio. Entonces, nos va a terminar quedando que esto es la medida del rectángulo R. ¿Ok? ¿Qué obtuvimos con todo este argumento? Empezamos tomando una partición arbitraria del cuadrado unitario. Tomamos los rectángulos inducidos por la partición y sin importar la partición que hayamos tomado, ¿qué obtuvimos? Que la suma inferior de f respecto a la partición p, no importa qué partición hayas tomado, esta suma inferior tiene que valer 0. Y esta suma superior tiene que valer la medida del rectángulo. Ok, no importa la partición, no importa qué partición tomes, la suma inferior siempre resulta valer 0 y la suma superior siempre resulta valer la medida del rectángulo R. Ok, con esto, ¿qué podemos asegurar? Por lo cual, ¿cuánto vale el supremo
del conjunto de todas las sumas inferiores de f respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones del rectángulo R. Bueno, como acabamos de mostrar que sin importar la partición que te tomes, esta suma inferior vale 0, entonces esto es lo mismo que calcularle el supremo al conjunto que tiene como único elemento a 0. ¿Cuál es el supremo del conjunto que tiene como único elemento? 0. ¿Ok? 0, simplemente. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que el supremo del conjunto de sumas inferiores vale 0, o dicho de otra manera, que la integral inferior de f sobre el rectángulo R vale 0. Ahora, ¿qué podemos decir de la integral superior? La integral superior de f sobre el rectángulo R, recuerden que es el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores de f respecto a la partición P, con P corriendo en el conjunto de particiones del rectángulo R. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Otra vez, por el desarrollo que hicimos, sabemos que sin importar la partición que nos tomemos, la suma superior de f respecto a la partición P, ¿cuánto vale? Vale la medida del rectángulo R. Entonces, esto es lo mismo que calcular el ínfimo del conjunto que tiene como único elemento a la medida del rectángulo R. ¿Ok? Pero el ínfimo de un conjunto que tiene un único elemento, ¿a qué va a ser igual? Pues a ese elemento. O sea, esto va a ser igual a la medida del rectángulo R. ¿Ok? ¿Y ahí acabamos? ¿Ahí se acaba el problema o hay que hacer algo más? ¿Ahí ya podemos decir que la función no es integrable? Sí, aquí acaba el problema. ¿Por qué? Porque probamos que el supremo del conjunto de sumas inferiores es distinto al ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. ¿Cuánto vale el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores? Vale 0. ¿Cuánto vale el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores? Vale la medida del rectángulo. ¿Ok? ¿Coincidieron los valores? No, no coinciden los valores, son distintos. Entonces, podemos decir que esta función, la función de Dirichlet en dos variables, no es una función integrable, porque estos dos valores difieren. ¿Ok? Esa es la conclusión. Y nos estamos basando meramente en la definición de función integrable. Hasta este momento no hemos ocupado alguna de nuestras caracterizaciones de función integrable. ¿Ok? Pero ya para el siguiente ejemplo, ya vamos a ocupar nuestras caracterizaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún detalle? Cualquier cosa, díganme por favor. ¿Vale? Entonces de aquí, como estos dos valores son distintos, podemos decir que la función no es integrable. F no es integrable. ¿Ok? Entonces ya tenemos un ejemplo en dos variables una función en dos variables que no es integrable. ¿Ok? No todas las funciones van a resultar ser integrables. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Vamos a hacer un ejemplo un poquito más complicado. ¿Ok? Donde vamos a tener que tomar sucesiones de sumas superiores y sucesiones de sumas inferiores. ¿Vale? Pero antes, voy a recordar, si es recordatorio o es algo nuevo. Si vieron el video hasta el final de la sesión pasada, pues más bien es un recordatorio. Pero si ya no lo vieron, bueno, sería algo nuevo, ¿ok? Voy a ver el concepto de partición homogénea para un rectángulo n-dimensional, ¿vale? Entonces, defino la partición homogénea para un rectángulo n-dimensional y paso al siguiente ejemplo. Borro aquí. Vamos. Y lo voy a poner como un recordatorio. Porque sí lo vimos en la sesión pasada, pero ven que el problema que hubo con la transmisión de la sesión, se apagó el dispositivo y lo que pasó es que se grabó, nada más terminó grabándose ya sin nadie en la sesión. Ajá. Entonces por eso te digo, si viste el video, si al final viste lo que ya no se transmitió, pues entonces esto viene a ser un recordatorio.
¿ok? Pero bueno, vamos a empezar, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Vamos a tomarnos un rectángulo n-dimensional, sea R, un rectángulo n-dimensional. Ahí está nuestro rectángulo n-dimensional, ¿ok? Entonces, la partición homogénea de orden M es el conjunto PM, el conjunto PM igual a, y miren cómo lo voy a definir. PM, ¿qué va a ser? Va a ser una partición, ajá, pero vean de qué forma es. Vamos a tomarnos a P1M, cruz, PNM, con PIM, la partición homogénea del intervalo I, BI para cada I de 1 hasta N. Miren, vean cómo se está definiendo la partición homogénea de un rectángulo n-dimensional. Tomas tu rectángulo n-dimensional, ajá. Entonces, ¿qué es la partición homogénea de orden M? Es un conjunto de esta forma, P sub M, que es P1M, cruz, puntos suspensivos, cruz, PNM, donde ¿quién es P1M? P1M es la partición homogénea del intervalo A1, B1. ¿Quién tiene que ser P2M? P2M tiene que ser la partición homogénea del intervalo A2, B2. ¿Quién es PNM? PNM es la partición homogénea del intervalo cerrado AN, BN. ¿Ok? O sea, estamos tomando las particiones homogéneas de cada intervalo factor y las estamos multiplicando. O sea, estamos quedándonos el producto cartesiano de las particiones homogéneas de cada intervalo factor. ¿Ok? Y eso es a lo que llamamos la partición homogénea de orden M del rectángulo n-dimensional R. ¿Ok? Esa es la definición de la partición homogénea para un rectángulo n-dimensional. ¿Es útil? Es bastante útil porque lo mismo que pasa con la partición homogénea para un intervalo. La partición homogénea para un intervalo, ¿qué virtud tiene? Que la longitud de cada uno de los intervalos inducidos por esa partición es la misma. Algo similar va a pasar con la partición homogénea de orden M para un rectángulo n-dimensional. Vamos a escribir eso. Déjenme borrar aquí. Vamos. Esto también lo voy a borrar, si no hay ningún problema. Voy a borrar esto. Si no, díganme y me espero un poco. Voy a borrar. Ahí está. Bien. Entonces, una observación. A ver. Si T es un rectángulo inducido por P sub M, ¿quién es P sub M? P sub M es la partición homogénea de orden M. Ajá. O sea, estamos trabajando con la misma notación del recordatorio. Ajá, esto está vinculado. ¿Va? Entonces, si T es un rectángulo inducido por la partición P sub M, entonces, ¿cuánto va a valer la medida del rectángulo T? Bueno, ¿cuánto va a valer esa medida? ¿Cuánto creen que valga? Se puede mostrar que esto va a quedar como un ejercicio. Se puede verificar que esta medida es igual a B1 menos A1 entre M multiplicada por B2 menos A2 entre M
puntos suspensivos por bn menos an entre n, ¿ok? O bueno, simplificada esta expresión, podemos dejar esta fórmula de la siguiente manera. ¿Cuántas veces está multiplicando m? Un total de n veces. Entonces nos va a terminar quedando 1 entre m a la n y b1 menos a1 por b2 menos a2 por bn menos an. ¿Eso a qué es igual? Eso es igual a la medida del rectángulo R. ¿Ok? Ahí está. Lo especial de la partición homogénea es que todos los rectángulos van a tener el mismo tamaño. Y eso es bastante útil. En términos prácticos es útil. ¿Por qué? Porque evitas, si trabajas con una partición que no es homogénea, tienes que calcular la medida de cada uno de los rectangulitos inducidos por la partición y después construirte las sumas inferiores y las sumas superiores. Pero si tú sabes que todos los rectángulos van a tener el mismo tamaño, pues con que calcules la medida de uno, ya tienes la medida de todos los demás rectángulos. Eso es lo especial de la partición homogénea, que te evitas hacer cálculos, algunos cálculos, te simplifica las cuentas, ¿va? Entonces, sin importar el rectángulo que te tomes inducido por la partición, vamos a tener que la medida de ese subrectangulito va a ser la medida del rectángulo R por 1 entre m a la n, ¿ok? Bueno, ya tenemos eso, esa igualdad. La prueba queda como ejercicio, ustedes háganla, no es algo complicado. Y bueno, pues ya. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a nuestro siguiente ejemplo de una función integrable. A ver, ejemplo 3. Vamos a ver, veamos que la función f definida en el cuadrado unitario hacia los reales, tal que a cada pareja x, y la mandamos a x por y, es integrable. Y que la integral de f sobre el cuadrado unitario, voy a ponerlo así, la integral de f sobre el cuadrado unitario es igual a 1/4. Si es 1/4, a ver, denme un segundo, déjenme pienso eso. Sí, es 1/4. Sí, 1/4. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que esta función es integrable y que la integral de esta función sobre el cuadrado unitario es igual a 1/4. 0,1 al cuadrado es lo mismo que poner 0,1 cruz 0,1. Lo especial de esta notación es que es muy pequeña, es muy compacta. Por eso es que ocupo esta notación aquí. ¿Vale? Entonces vamos a probar eso. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a ocupar una de nuestras caracterizaciones. De hecho, voy a recordar la caracterización que vamos a utilizar. ¿Vale? Antes de empezar con el ejercicio, recuerdo la caracterización que vamos a ocupar. Recordatorio. F es integrable sobre el rectángulo R si y solo si existe una sucesión, existe una sucesión de particiones de R tal que el límite cuando m tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pm coinciden con el límite cuando m tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn. O sea, para que una función sea integrable debe haber una sucesión de particiones tal que el límite cuando m tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pm y el límite cuando m tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pm, esos dos valores deben de coincidir, convergen y coinciden. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para demostrar que esta función es integrable. Porque aparte, ¿qué mostramos cuando estamos probando la caracterización de las funciones integrables? Hicimos la prueba de D implica A, mostramos
que estos dos límites coinciden con el valor de la integral. Este valor común es el valor de la integral. De todas formas, lo voy a hacer explícito dentro de la prueba, dentro de este ejemplo, voy a hacer explícito que estos dos límites van a coincidir con el valor de la integral. Y bueno, pues ya, no digo más, este es el recorrido que vamos a ocupar. Vamos a empezar con la prueba. Bueno, con el ejemplo. ¿Va? Borro esta parte del pizarrón. Antes déjenme ver que todo vaya bien con la grabación y la transmisión de la sesión. Denme un segundo. Sí, creo que todo va bien. Y aquí también. Denme un segundito. A ver. Listo. Bueno, pues vamos a seguir. A ver. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es construir una sucesión de particiones. ¿Qué sucesión de particiones vamos a tomar? Las particiones homogéneas. La de orden 1, la de orden 2, orden 3, orden 4, orden m. ¿Ok? Esa es la sucesión de particiones que vamos a considerar, la de las homogéneas. ¿Va? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Para cada m natural, sea PM, como estamos trabajando con un rectángulo dosdimensional de manera explícita, no uno arbitrario, podemos describir la partición homogénea de orden M de manera explícita. ¿Cuál va a ser? Mira, PM quedaría de la siguiente manera. 0, 1 entre M, 2 entre M, M menos 1 entre M, 1, cruz, 0, 1 entre m, m menos 1 entre m, 1. ¿Esta es la partición homogénea del intervalo 0,1? Sí. ¿Y esta es la partición homogénea del intervalo 0,1? Sí. Entonces, ¿este es un producto cartesiano de particiones homogéneas? Así es. Entonces, esta es la partición homogénea de orden m, ¿de qué rectángulo? Del rectángulo 0,1 cruz 0,1. ¿Ok? Ahí está nuestra sucesión de particiones. Porque por cada m natural tenemos una partición homogénea. Entonces lo que realmente tenemos ahí es una sucesión de particiones. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Para cada i igual a 1 hasta m y j, vamos a escribirlo mejor de esta manera, déjenme borro esto. Para cada ij de 1 hasta m, ¿quién es este rectángulo? RIJ. Va a ser el rectángulo, vamos a escribirlo de esta manera, I menos 1 entre M, I entre M, cruz, J menos 1 entre M, J entre M. Es uno de los rectángulos inducidos por la partición. Aquí no estamos indexando como usualmente uno indexa, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es una manera de indexar. Aquí estoy indexando usando dos índices, el índice I y el índice J. ¿Ok? Entonces, uno de los rectángulos inducidos por la partición es el rectángulo R y J. Estoy usando dos índices. ¿Y quién es ese rectángulo? Es el rectángulo I menos 1 entre M, I entre M, cruz J menos 1 entre M, J entre M. Estoy tomando puntos consecutivos de la primera partición y tomo puntos consecutivos de la segunda partición. Construyo este intervalo, este otro intervalo, hago el producto cartesiano y este es un rectángulo inducido por la partición PM. ¿Ok? Entonces, para cada j de 1 hasta m, este es un rectángulo inducido por la partición PM. Nota que, ¿cuál es la medida de este rectángulo? ¿Cuál va a ser su medida? Pues podríamos calcularla de manera explícita o utilizar esta observación. ¿Qué podríamos aquí calcular de manera explícita? ¿Cuánto vale I entre m menos I menos 1 entre m? ¿Cuánto vale eso? 1 entre m. ¿Cuánto vale j entre m menos j menos 1 entre m? Vale 1 entre m. Entonces, la longitud de este intervalo
por la longitud de este intervalo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 entre m al cuadrado. ¿Sí lo ven? ¿Sí está bien? ¿O hay alguna duda? Recuerden, para calcular la medida de un rectángulo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que multiplicar las longitudes de cada intervalo factor. Y eso es lo que estamos haciendo. Este intervalo, ¿qué longitud tiene? 1 entre m. Este intervalo, ¿qué longitud tiene? También tiene longitud 1 entre m. Multiplicamos 1 entre m por 1 entre m y nos queda 1 entre m al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por ser la homogénea, eso es lo que tiene que ocurrir. Sin importar quién sea i y quién sea j, este rectángulo tiene medida 1 entre m al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale mi minúscula j de f? Esto por definición, ¿están de acuerdo que es el ínfimo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y se encuentra en el rectángulo RIJ? ¿Ok? Recuerden, no estamos indexando de la manera usual, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos indexando usando un par de índices, dos índices, el índice I y el índice J. ¿Vale? Ahora, la función por cálculo 3, esta función f, ¿dónde está la función f? Aquí. ¿Esta función es continua? Es una función continua. Ajá, esta es una función continua. Y está definida, este es un rectángulo cerrado, estamos de acuerdo, es un compacto. Una continua en un compacto, ¿qué cumple? Una continua en un compacto siempre alcanza su mínimo. Entonces, este ínfimo, por teoremas fuertes de continuidad, lo podemos sustituir por un mínimo. ¿Ok? Este ínfimo, por teoremas fuertes de continuidad, por la continuidad de f y por el hecho de que el rectángulo RIJ es un compacto, podemos sustituirlo por un mínimo. Es el mínimo del conjunto de los f de x, y, tal que x, y se encuentra en el rectángulo RIJ. ¿Ok? Ahora, ¿en qué punto la función va a alcanzar el valor mínimo? Vamos a hacer un dibujo para que entiendan este paso. A ver, voy a escribir el valor, ¿va? Y ahorita explicamos por qué es este valor. Miren, el rectángulo RIJ, ¿cuál es? Es este rectángulo, el i menos 1 entre m, i entre m, cruz j menos 1 entre m, j entre m. La primera variable, x, si se mueve aquí, ¿dónde alcanza el valor más chiquitito? Entonces, pensando que se mueve en este intervalo, la variable x, ¿dónde alcanza el valor más pequeño? En i menos 1 entre m. ¿Ok? Ahora, la variable y, en este intervalo, ¿dónde alcanza su valor más pequeño? En el extremo izquierdo del intervalo. Ajá. Entonces, este es el valor de m y j minúscula de f. Es i menos 1 entre m, por j menos 1 entre m. ¿Ok? ¿Por qué? Por la regla de correspondencia de la función. Es el producto de la variable, la primera variable y la segunda. Y como estamos en este intervalo y en este intervalo, que son intervalos positivos, por eso es que el valor más chiquito lo va a alcanzar justo cuando tomas i menos 1 entre m y j menos 1 entre m. En ese punto, en el i menos 1 entre m, j menos 1 entre m, es donde se alcanza la función el valor más pequeño. ¿Ok? ¿Y ahí cuánto vale la función? Por la regla de correspondencia, multiplicas las componentes y por eso es que nos queda este valor. ¿Ok? Ahora, o sea, lo que estamos tomando, si lo queremos visualizar geométricamente, aquí tenemos a nuestro rectángulo R y J. El punto, el par ordenado, donde la función alcanza su valor más pequeño, es en esta esquinita. I menos 1 entre m, j menos 1 entre m. ¿Ok? En ese puntito es donde alcanza el valor más pequeño. ¿Vale? Ahora, hacemos un razonamiento muy parecido, pero ahora con m y j de f mayúscula. Vamos a hacer el argumento, vamos a hacer el desarrollo. Borro.
Vamos. Y a ver, ya tenemos a MIJ de F minúscula, ahora calculamos a MIJF mayúscula. Esto, por definición, ¿a qué es igual? Es igual al supremo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y se encuentra en el rectángulo R y J. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la función es continua, los rectángulos R y J son compactos, entonces por los teoremas fuertes de continuidad, este supremo lo podemos sustituir por un máximo. Aquí es el máximo del conjunto de los f de x, y, tal que x, y se encuentra en el rectángulo R y J. ¿Ok? Ahora, ¿en qué punto creen que alcance el máximo la función? A ver, sustituyamos este valor, vamos a cambiarlo un poquito. Esto va a ser igual a, o más bien vamos a hacer un paso extra. Este es el máximo del conjunto de ¿qué? ¿Cuánto vale f de x, y? Por la definición de la función esto tiene que ser x por y. Entonces esto va a ser el máximo de los x por y, tal que x, y se encuentra en el rectángulo R y J. ¿Ok? ¿Dónde creen que x por y alcance su valor más grande si el rectángulo R y J es este? Lo va a alcanzar en esta esquinita. ¿Que esta esquinita cuál es? Esta esquina es y entre m, j entre m. ¿Cuál podría ser el argumento? Pues el argumento es el siguiente. A ver, x, ¿dónde alcanza el valor más choncho? En este intervalo. En y entre m, en el extremo derecho. Y, en este intervalo, ¿dónde alcanza el valor más grande? En j entre m. Pensando que se mueve en este intervalo, lo va a alcanzar en j entre m, en el extremo derecho del intervalo. ¿Ok? Por eso es que en el punto y entre m, j entre m, es donde la función alcanza su valor más grande, restringidos a este rectangulito, al rectangulito R y J. Bueno, pues ya teniendo en cuenta eso, ya es natural decir que este máximo es y entre m multiplicado por j entre m. ¿Ok? Y listo, ya tenemos todo para empezar a calcular la suma inferior de f respecto a la partición PM y la suma superior de f respecto a la partición PM. Porque ya tenemos los rectángulos inducidos por la partición, la medida de los rectángulos, que es lo que nos interesa realmente, la medida de los rectángulos. Tenemos los MI minúscula y los MI mayúscula. Ya con toda esa información podemos calcular la suma inferior de f respecto a la partición PM y la suma superior de f respecto a la partición PM. Para después hacer toma de límite, ver que existen los límites de la sucesión de sumas inferiores, la sucesión de sumas superiores y que coinciden esos dos valores. Si logramos hacer eso, con eso podemos concluir que la función es integrable y que su integral es ese límite común. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Y nada más déjenme borrar aquí y comenzamos. ¿Va? Borro. Y déjenme ver cómo vamos de tiempo. Denme un segundito. Vamos bien. Al menos para acabar los ejemplos vamos con buen tiempo. ¿Ok? Bueno, así las cosas. Tenemos que, para cada m natural, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, vamos a empezar, voy a hacer uno. Yo voy a calcular la suma superior, ¿va? Ustedes como ejercicio calculen la suma inferior. El procedimiento es prácticamente el mismo, ¿va? Así que yo voy a hacer el cálculo de la suma superior, ustedes hacen el cálculo de la suma inferior y la toma de límite, y con eso se concluye. ¿Vale? Entonces miren, así las cosas tenemos que, para cada m natural, ¿cuánto vale la suma superior de f respecto a la partición PM? Bueno, pues esto va a ser igual a la suma de todos los i, j, y ¿dónde corre? Vamos a ponerlo de esta manera. I corre de 1 hasta ¿dónde? De 1 hasta m, ¿verdad? Corre de 1 hasta m. La j corre de 1 hasta m de los mi minúscula de f por la medida de los rectángulos R y J. Y aquí viene lo especial de trabajar con una partición homogénea. Si no trabajamos con una partición homogénea, este valor cambia de sumando a sumando.
Pero como estamos trabajando con una partición homogénea, este valor aquí es igual, en todos los casos es 1 entre m al cuadrado. Eso es lo especial de trabajar con una partición homogénea, que este valor prevalece en cada sumando, ¿ok? Bueno, vamos a sustituir. Esto es igual a la suma desde i de 1 hasta m, j corriendo de 1 hasta m, ¿de quién? ¿Quién es mi minúscula de f? Va a ser mi minúscula, mi mayúscula, perdón, mi mayúscula, porque estamos calculando la suma superior, ¿estamos de acuerdo? ¿Esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a i entre m por j entre m por la media del rectángulo RIJ, que es 1 entre m al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? M y F mayúscula, esta es M y F mayúscula, y el valor de M y F mayúscula es I entre M por J entre M, ¿ok? Ahora, esta suma no nos conviene escribirla de esta manera, mejor vamos a escribirla como una suma doble, es más sencillo de manejar. Fíjense, esto va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta M, de la suma desde J igual a 1 hasta M, ¿de qué? De I, vamos a escribir las cosas así, I por J, ¿y qué le hacemos? Aquí tenemos a M cuadrada, aquí tenemos una M y aquí tenemos otra M. ¿Qué podemos hacer? Pues esos valores son constantes, la M es constante, podemos sacarla de la suma y entonces podemos dejar las cosas escritas de esta manera. 1 entre M cuadrada por la suma desde I igual a 1 hasta M, de la suma desde J igual a 1 hasta M, de I por J, ¿ok? Y ahora hacemos esta suma. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo trabajamos con sumas dobles? Bueno, pues esto va a ser igual a 1 entre m al cuadrado por la suma desde i igual a 1 hasta m. Y una pregunta, ¿i depende de j? No, ¿verdad? I no depende de j. Entonces, i dentro de esta suma es un valor constante. O sea, este valor i lo podemos sacar de la primer sumatoria, la que depende de j. Entonces, aquí podemos poner a la i. Y después aquí ponemos a la suma desde j igual a 1 hasta m de j. Ok, pero así las cosas, esto es mucho más fácil de manejar. ¿Por qué? Porque tenemos la suma de los primeros m naturales por la suma de los primeros m naturales. ¿Que tenemos índices distintos? Sí, no importa. Al final es la suma, son dos sumas, es el producto de dos sumas de los primeros m naturales. ¿Y eso qué tiene de especial? Que nosotros conocemos una fórmula para calcular la suma de los primeros m naturales. Ajá, recordatorio. ¿Dónde lo escribo? Vamos a ponerlo aquí abajo. 1 más 2 más, puntos suspensivos, más m. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a m por m más 1 sobre 2, ¿ok? Es la fórmula de Gauss para la suma de los primeros m naturales. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? M por m más 1 entre 2. ¿Qué nos va a quedar aquí? También m por m más 1 entre 2, ¿ok? Bien, aquí, espérenme, me comí un, aquí no es cuadrado, ¿verdad? Aquí es un m cuarta, perdón, ¿eh? Sí, porque aquí tenemos a m. Aquí tenemos a m y aquí tenemos a m cuadrada. Entonces, al multiplicar esas m's, nos queda m cuarta. Sacamos a m cuarta, aquí también. Usamos la fórmula de Gauss y nos va a terminar quedando 1 entre m cuarta por m más 1 entre 2 por m más 1 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está bien eso? ¿Qué más hacemos? Miren, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Esto es 1 entre m cuadrada. Cuarta, es cuarta, perdón. Es m cuarta. M cuarta. Ahora, m por m más 1, estamos de acuerdo que esto es m cuadrada más m entre 2. Y aquí nos queda lo mismo, m cuadrada más m entre 2. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, y este es el último paso. Aquí tenemos a m cuarta en el denominador. M cuarta en el denominador lo puedo escribir como m cuadrada por m cuadrada. La primera m cuadrada
la voy a poner en el denominador del primer factor, de este factor. Ajá. Y ahora, m cuadrada con m cuadrada en el numerador se hace un 1. M cuadrada con esta m se hace un 1 entre m. ¿Están de acuerdo que esto entonces tiene que ser igual a 1 medio más 1 entre 2m? ¿Sí está bien eso? Y que el segundo factor también va a ser 1 medio más 1 entre 2m. Esto es verdad. Ajá. Porque tu m cuarta, puedes verlo como m cuadrada por m cuadrada. El primer m cuadrada, mételo aquí. Esto ahorita lo voy a borrar, ¿eh? Y luego el otro m cuadrada lo metes aquí. Haces esta fracción. M cuadrada con m cuadrada se hace 1. Entonces nos queda 1 medio, porque aquí tenemos un 2. Y luego m entre m cuadrada se hace 1 entre 2m. Lo mismo haces con el otro factor. Y por eso es que nos queda lo de aquí abajo. ¿Ok? Y ya. Esa es la base. ¿Y con esto qué obtuvimos? Con esto obtuvimos la suma superior de f respecto a la partición Pm para cada m natural. ¿Dónde está la m? Aquí. Para cada m natural. Borro este lado del pizarrón y vamos a concluir. ¿Qué pasa con la suma superior? ¿Borro? Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué mostramos con todo esto? Con todo esto tenemos que para cada m natural, la suma superior de f respecto a la partición Pm, esto va a ser igual a 1 medio más 1 entre 2m al cuadrado, si no mal me equivoco, sí, al cuadrado. Ok. Y vamos a notar lo siguiente. Nota que el límite, cuando m tiende a infinito, de la suma superior de f respecto a la partición Pm, esto es igual al límite cuando m tiende a infinito de, pues este valor, 1 medio, más 1 entre 2m al cuadrado. ¿Cuánto vale este límite? Cálculo 1, teoría de sucesiones. Este límite va a ser lo mismo que 1 medio al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el límite se va a meter en este término. Bueno, aquí adentro del cuadrado se va a meter el límite. Ajá, el límite de la constante 1 medio es 1 medio. Y el límite de la sucesión 1 entre 2m, aquí es igual a 0. ¿Ok? Entonces por eso es que nos queda 1 medio al cuadrado. O dicho de otra manera, esto es igual a 1/4. Listo. Ya tenemos que el límite cuando m tiende a infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pm va a ser igual a 1/4. Perfecto. Bueno, pues ahora hay que hacer un procedimiento similar con la suma inferior, ¿ok? De manera similar y prácticamente análoga, y esto sí vale la pena que lo hagan, aunque es un poquito talachudo, está bien que realicen este cálculo para que se den cuenta de que sí se va a la igualdad de forma análoga. El límite cuando m tiende a infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pm también va a ser igual a 1/4. Ajá. Ya tienen los valores, ya los calculamos. Calculamos el MIJ minúscula, el MIJ mayúscula, calculamos la medida de los rectángulos inducidos por la partición. Entonces ya tenemos toda la información para calcular la suma inferior. Calculan la suma inferior de f respecto a la partición Pm, les va a quedar una fórmula y después hacen toma el que depende de m y después van a tomar el límite cuando m tiende a infinito. Y se van a dar cuenta, van a cerciorarse de que ese límite tiene que valer 1/4. ¿Ok? Pero háganlo, es un ejercicio para ustedes. Ya hicimos uno, el de la suma superior, ustedes hagan el de la suma inferior y con eso ya quedaría probado que nuestra función x por y en el 0,1 cruz 0,1 es una función integrable. ¿Por qué? Porque estos dos límites coinciden. Ajá. ¿Y cuánto vale la integral? Vale 1/4. ¿Ok? Vamos a concluir eso. Déjenme borrar aquí. Por lo
tanto, bueno, esto implica, por nuestras caracterizaciones, que nuestra función es integrable en el 0,1 cruz 0,1 y que la integral de f sobre nuestro cuadrado unitario es igual a 1/4. Ok, y aquí acaba nuestro tercer ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo lo ven? ¿Si vamos bien o hay alguna duda? En serio, cualquier duda la podemos revisar. Voy a ver si va bien todo con las grabaciones. A ver, con la grabación y todo. Sí, vamos bien. Ok. A ver, una pregunta. ¿Ahí te encuentras, Víctor? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Víctor. ¿No quieres presentarte ahorita? ¿No te gustaría? Sí, está bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a detener ahorita la sesión. De hecho, yo creo que... A ver, déjenme ver qué hora es. Sí, vamos a dejar ahorita la sesión. Vamos a suspenderla tantito y vamos a dejar que se presente Víctor. Te escuchamos, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Víctor Vargas. Ya este es mi último semestre de la carrera. Y bueno, voy a ser segundo ayudante en el curso de cálculo 4. Entonces, pues, platicando con el profesor, me menciona que pues, podemos trabajar tanto en línea como de forma presencial, ¿no? Yo estoy totalmente abierto a que trabajemos de manera presencial si es que ustedes lo requieren, o nos limitamos a trabajar aquí en línea. Ahora sí que usted, ¿cuál es su preferencia? Yo digo que se haga encuesta en Classroom, ¿no? Sí, a lo mejor es una buena idea, Víctor. A lo mejor podríamos, en el Classroom hacer la encuesta de cómo quiere la sesión del miércoles. Ajá. Sí, y por ejemplo, bueno, mañana empezamos a trabajar con las ayudantías, pues entonces la encuesta la estaríamos poniendo al rato, justamente en clase, para poder determinar cuál va a ser la que vamos a proceder. Claro, a lo mejor, bueno, no sé, es mi propuesta. A lo mejor porque ahorita está muy precipitado, o sea, ya mañana sería la sesión, podría ser esta sesión en línea, la de este miércoles. Esta podría ser en línea, hoy mismo que se suba la encuesta, al ratito te pongo como profesor en el Classroom. Y ya que en el fin de semana o en esta semana, o durante la semana decidan cómo quieren la sesión, si en línea o presencial, y ya en la sesión del siguiente miércoles de la siguiente semana, ya pues ya que sea o presencial o en línea, como los alumnos decidan. Sí, está muy bien de esa manera. Ok. Sí. Pues cualquier duda que tengan, pues con mucho gusto me pueden escribir al correo. Ya aparecerá en el Classroom una vez que el profesor me mande la brevedad. Estaré contestando ya sea directamente por Classroom o por correo electrónico. Sí, pero cualquier duda, en serio, siéntanse en total confianza de preguntarme hasta la cosa más insignificante, ¿no? Que luego ahí hay detallitos, ¿no? A veces para poder resolver los ejercicios. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Pues, no, hay que echarle ganas y pues, sí, si en algún momento, igual a ustedes se les está complicando mucho un tema que estén viendo con el profesor, pues igual me pueden decir y ya sea que le pasemos justamente eso en alguna ayudantía o de manera más personal les mande algunos ejercicios, notas o algo por el estilo para reforzar, ¿no? Pues más que nada sería eso. Va que va, Víctor, muchísimas gracias. ¿Algo que quieran comentar, alguno de los compañeros que están en la sesión? O así está bien, como ustedes quieran, ¿eh? Pero muchas gracias, Víctor. No, a ustedes gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Víctor, por tu presentación. Y al ratito te agrego en el Classroom, ¿va? Como profesor. Ya mandé el correo para que te pongan como ayudante. Pues tardan unos 2 días en contestar, ¿no? No es inmediato que te den la respuesta, pero sí, en estos días ya apareces en los horarios como ayudante, ¿vale? Sí, gracias, profesor. No, ¿de qué, Víctor? Vale. Nos vemos, chicos. Excelente tarde. Ok, pues vamos a continuar. Yo creo que podemos platicar del otro ejemplo, irlo planteando y ustedes igual hacen los cálculos o no sé, ahorita vamos viendo a ver cómo va saliendo este ejemplo, ¿va? Ya lo acabamos, aquí ya acabamos, considerando que les dejé esto como ejercicio, calcular la suma inferior de F respecto a la partición PM. Vamos a hacer otro ejercicio más, ¿va? Y bueno, a ver, ¿hasta dónde llegamos? Porque solo tenemos ahorita, creo que 20 minutos. Entonces, bueno, vamos a ver cuánto avanzamos en este ejercicio. Y la idea es muy similar, o sea, justo eso es lo que quiero que se den cuenta. O sea, voy a dar otra regla de correspondencia, pero el procedimiento es muy similar. Y siempre la clave va a ser trabajar con la partición homogénea de orden n, ¿ok? Entonces, va nuestro ejemplo 4. ¿Sí es el ejemplo 4? Sí, ¿verdad? Ejemplo 4, veamos que la función ¿qué función vamos a considerar? La función f, que está definida en el cuadrado unitario hacia los reales, que hace lo siguiente: a cada pareja x, y la mandamos a x más y, es integrable, y calcular su integral. ¿Okay? Ahora, el problema no nos dice cuál es la integral, nosotros tenemos que obtenerla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a proceder de la misma manera. Vamos a considerar una sucesión de particiones tal que el límite cuando m tiende infinito de la suma inferior de f respecto a la partición pm coincide con el límite cuando m tiende infinito de la suma superior de f respecto a la partición pm. Y a ese valor común que obtengamos, ese valor común va a ser el valor de la integral. ¿Ok? Así que bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué sucesión de particiones nos vamos a considerar? La más sencilla de todas. No hay que buscar, bueno, al menos en este ejemplo, no hay que buscar otra. Vamos a tomarnos la sucesión de particiones homogéneas de orden m. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer todo paso a pasito. ¿Ok? Primera parte, para cada m natural, pues nuevamente sea pm la partición homogénea. En el primer intervalo factor, que es el 0,1, me tomo la homogénea. 0,1 entre m, 2 entre m, m menos 1 entre m, 1. Cruz, 0,1 entre m, m menos 1 entre m, 1. ¿Ok? Ahí está la partición homogénea de orden m. ¿Por qué? Porque la primera partición factor es la homogénea del 0,1. Y la segunda partición factor pues es la misma, porque también tenemos en el segundo factor al intervalo cerrado 0,1. ¿Ok? Ahora, vamos a construirnos los rectángulos inducidos por esa partición. Como les dije, aquí no estamos indexando de la manera usual. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos usando dos índices para indexar a cada rectángulo. Tomamos un índice i que corre de 1 hasta m y un índice j también que corre de 1 hasta m. Y entonces tenemos que el ijésimo rectángulo inducido por la partición está dado por el i menos 1 entre m, i entre m, cruz j menos 1 entre m, j entre m. Ese es el rectángulo, el ijésimo rectángulo inducido por la partición. ¿Ok?
¿Cuál es su medida? Ya la habíamos calculado. La medida de estos rectángulos es 1 entre m al cuadrado. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es calcular los mi mayúsculas, bueno, en este caso serían los mij mayúsculas y los mij minúsculas. ¿Va? Entonces vamos a calcularlos. A ver, el mij minúscula de f. ¿Quién es? Por definición, es el ínfimo del conjunto de los f de x, y, tal que x, y se mueve en el rectángulo RIJ. ¿Ok? RIJ es un compacto, sí, porque es un rectangulito cerrado. ¿Ok? Es un cerrado y acotado por Heine y Borel. Eso es un compacto. Nuestra función, ¿qué relé de correspondencia tiene? Es una lineal, de hecho, ¿estamos de acuerdo? Que esta es una función lineal. Y en cálculo 3 se demostró que toda transformación lineal no solo es continua, es Lipschitz continua. Eso es lo que probamos en cálculo 3. Ajá. Entonces, es continua, no solo es eso, es Lipschitz, pero toda continua en un compacto que podemos asegurar. Toda continua en un compacto alcanza su mínimo y alcanza su máximo. En particular alcanza su mínimo. Entonces, este ínfimo lo podemos sustituir por un mínimo. Es el mínimo del conjunto de los f de x, y, tal que x, y pertenece al rectángulo RIJ. Y aquí el paso de ínfimo a mínimo es porque la función es continua. Si no es continua, no se vale esto, Aquí es por el hecho de que la f es continua. Lo mismo que en el ejemplo anterior. Por el hecho de que la función tiene una regla de correspondencia continua, es que podemos pasar de este ínfimo a este mínimo. Pero en un ejemplo en general, esto no es válido. En este caso particular, podemos cambiar el ínfimo por el mínimo. ¿Ok? Solo en este caso particular. Tomen en cuenta eso, porque luego en los exámenes ha pasado que se les pone una función que no es continua y sustituyen el ínfimo por un mínimo, pero no, eso no se vale. Solo cuando es continua la función y bueno, como estamos en un compacto, podemos sustituir ínfimo por mínimo, ¿vale? Bien, ahora, ¿cuál es la regla de correspondencia de la f? Pues la regla de correspondencia de la f es esta. Esto es el mínimo del conjunto de todos los x más y, tal que x, y pertenece al rectángulo RIJ. ¿Ok? ¿Y dónde creen ustedes que se alcance el mínimo? Imagínense, tienes el conjunto de puntos de la forma x más y con x, y corriendo en RIJ. ¿RIJ quién es? Es este rectángulo. A ver, tienes la suma de la primera y la segunda componente. La primera componente se mueve en este intervalo y la segunda en este otro intervalo, en donde x alcanza su valor más grande posible. El más grande en i entre m y el más chiquito en i menos 1 entre m. Ok, entonces aquí hay que poner para x es i menos 1 entre m y para y j menos 1 entre m. Que esto lo podríamos terminar escribiendo, si uno lo desea, como i más j menos 2 entre m. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculamos MIJ mayúscula? Vamos a borrar esta parte del pizarrón y vamos a hacer el cálculo. A ver. MIJ de f. A ver, ¿esto qué es igual? Por definición, esto es igual al supremo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y pertenece a RIJ. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nuevamente el mismo argumento. La f es continua. Está definida en un compacto, este rectangulito. Entonces, ese supremo lo podemos sustituir por un máximo. ¿Va? Nos va a terminar quedando que esto es el máximo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y pertenece al rectángulo RIJ. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la regla de correspondencia de f? Esto es igual al máximo del conjunto de los x más y, tal que x, y pertenece al rectángulo RIJ
¿Y a qué va a ser igual esto? Pues la misma idea. Tienes una suma. X corre ¿en dónde? En este intervalo. Y ¿dónde corre? En este otro intervalo. Entonces, para maximizar esa suma, ¿en qué puntos se maximiza? ¿En qué puntos obtenemos, en qué punto obtenemos el máximo? Lo vamos a obtener en el punto y entre m, j entre m. Entonces, el valor más grande va a ser y entre m más j entre m, que esto es simplemente y más j entre m. Ajá, que en un dibujo, y en este caso muy particular, ocurrió que el valor mínimo se alcanzó en esta esquinita, en el i menos 1 entre m, j menos 1 entre m, ahí se alcanzó el valor más pequeño, y el valor más grande se alcanzó aquí, y entre m, j entre m. En un caso muy particular, he trabajado con funciones con un comportamiento un poquito más complicado, un poco más complejo, pues el máximo y el mínimo no tienen que ocurrir en estas esquinitas. A lo mejor el máximo se alcanza en este puntito en medio, por ejemplo, y el mínimo por aquí. Ajá, pero en este caso, porque las funciones hasta cierto punto con las funciones que hemos trabajado son sencillas, por eso es que el mínimo se alcanzó en esta esquinita y el máximo en esta otra esquina. Pero en general, eso no tiene por qué ocurrir, ¿vale? Tómenlo en cuenta. En general, el mínimo nos alcanza en esta esquina y en esta esquina el máximo, ¿va? Pero bueno, en esos casos, sí. ¿Qué más? Pues ya tenemos a m y j minúscula de f, m y j mayúscula de f, y ya con todo esto, ¿qué podemos hacer? Calcular las sumas superiores y las sumas inferiores, ¿ok? Así que, bueno, pues voy a hacer el cálculo. Vamos a calcular la suma, ahora vamos a calcular la suma inferior. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo ahora de la suma inferior. Borro. Y ustedes hacen la suma superior, ¿vale? Entonces, así las cosas, para cada m natural, ¿cuánto vale la suma inferior de f respecto a la partición Pm? ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la suma, dejando correr i de 1 hasta m, a j también dejándolo correr de 1 hasta m, ¿de qué? Del m y j de f minúscula por la medida de los rectángulos r y j. Sustituimos. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la suma de los m y j de f minúsculas, que eso a qué es igual, eso es igual a donde los tenemos aquí. ¿Sí se viene la cuenta ahí? Sí, entonces esto va a ser igual a i más j menos 2 entre m multiplicado por la medida del rectángulo r y j. ¿Cuánto vale la medida del rectángulo r y j? Vale 1 entre m al cuadrado. Dejando correr i de 1 hasta m y j de 1 hasta m. Bueno, esto lo podemos ver como una suma doble. La suma es de i igual a 1 hasta m. La suma es de j igual a 1 hasta m. De i más j menos 2 entre m por 1 entre m al cuadrado. A ver, déjenme ver si lo hice bien esto. ¿Por qué nos quedó solo una? Un segundo. Ah, sí, no, está bien, está perfecto, todo está muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues la m y la m cuadrada nos da una m cúbica, ¿estamos de acuerdo? Y como no depende de i y tampoco de j, podemos sacar esa m cúbica, ese 1 entre m cúbica de la doble suma. Nos va a terminar quedando que esto es igual a 1 entre m al cubo por la suma desde i igual a 1 hasta m de la suma desde j igual a 1 hasta m de i más j menos 2. ¿Ok? Ahora, esto aquí, ¿qué hacemos? Ah, pues no hay tema, o sea, esto es fácil de calcular. Pregunta, ¿i depende de j? No, no depende de j, estamos de acuerdo. ¿Podemos sacar ahí de la suma? No es tan sencillo aquí. ¿Por qué?
Hace rato en el ejemplo pasado sí podíamos hacer eso porque I y J se estaban multiplicando, pero en este caso se están sumando. Entonces no podemos, si factorizamos la I, aquí nos quedaría, aquí también tenemos que factorizar I. Nos queda algo así como J entre I menos 2 entre I, pero eso no nos va a ayudar en nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, como I no depende de J, entonces lo que estamos haciendo es sumar a I, ¿cuántas veces? M veces, ¿ok? Nos va a terminar quedando lo siguiente. Empecemos trabajando con la suma de adentro, o sea, la que depende de J. Vean, esto va a ser la suma desde I igual a 1 hasta M de lo siguiente. I no depende de J y la suma llega hasta M, entonces nos va a quedar M veces I. J, pues sí depende de J, por supuesto, y otra vez nos queda la fórmula de Gauss, nos va a quedar M, aquí nos va a quedar más M por M más 1 entre 2. Y este menos 2, pues imagínate, menos 2 más menos 2 más menos 2, un total de M veces, nos va a dar menos 2 veces M. ¿Ok? Ahí está. Ya tenemos el cálculo de la primer suma, la de adentro, la que depende de J. Ya todo nos quedó en términos de I. ¿Vale? Ahora sumamos esto con respecto de I. ¿Qué nos va a terminar quedando? Aquí hay que poner este corchetito, porque vale la pena. Voy a borrar este lado del pizarrón. Bien, ahora, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 1 entre m al cubo por la suma es de igual a 1 hasta m de m por i. Otra vez tenemos la suma de los primeros m naturales. Ajá, porque esta m la podemos factorizar en este primer sumando. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente, nos va a quedar m por m más 1 entre 2. Ahora, este valor es constante y este valor es constante. Entonces nos va a terminar quedando más m por m más 1 entre 2 menos 2m. Nos queda así. ¿Ok? Sí, es que mira, la cosa está así. Este es un valor constante respecto de i. Ajá. Cuando tú tienes algo así como la suma desde x igual a 1 hasta n de un valor constante a, lo que estás haciendo es sumar a más a, un total de n veces. A más a más a más a n veces es lo mismo que n veces a. Eso es lo que estoy haciendo, por ejemplo, aquí. ¿Esto no depende de i? No. Entonces nos va a quedar m veces m por m más 1 entre 2. M veces m por m más 1 entre 2. Menos 2m depende de i, no, entonces nos va a quedar menos 2 veces m por m. Ajá, factoricé esa m simplemente. Nos termina quedando esto, así. Eso es lo que nos queda. Voy a quitar esta suma, yo creo que puedo quitar esta suma, no hay tema. Y pues, ¿qué sigue? Lo que sigue es simplificar esta expresión de una manera conveniente, de una manera que cuando tomemos el límite sepamos calcularlo fácilmente. A ver, esta m con esta m se hace m cuadrada. Entonces nos va a quedar 1 entre m al cubo por m cuadrada. M cuadrada por esta m cúbica. Entonces nos queda m cúbica más m cuadrada entre 2. Más, lo mismo hacemos aquí. Es m cúbica más m cuadrada entre 2 menos 2m cuadrada. Metemos la m cúbica en cada sumando y nos va a terminar quedando, a ver, déjenme ver cómo nos queda esto, 1/2 más 1 entre 2m más 1/2 más 1 entre 2m menos 2 entre m. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos el cálculo. Ajá. Y entonces esa es la suma inferior. La suma inferior de f respecto a la partición pm es 1/2 más 1 entre 2m más 1/2 más 1 entre 2m menos 2 entre m. Esa es la suma inferior de f respecto a la partición pm. Nota que
el límite cuando m tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición pm, pues va a ser igual al límite cuando m tiene infinito de todo esto. Pregunta, cuando m tiene infinito, ¿a dónde se va 1 entre 2m? A 0. Este 1 entre 2m, ¿a dónde se va? A 0. El menos 2 entre m, ¿a dónde se va? Se va a 0 también. Entonces sobrevive este 1 medio y este 1 medio de aquí, o sea, esto termina valiendo 1. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos con esto? Que el límite cuando m tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición pm vale 1. Hagan esto mismo, pero con la suma superior de f respecto a la partición pm. Y hacen toma el límite y demuestren que ese límite vale 1. Con eso pueden concluir que la función es integrable y que el valor de la integral debe de ser 1. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Si hay alguna duda, la checamos, y bueno, ahí acabaría el cuarto ejemplo. Ustedes lo completan, este es para que ustedes lo completen. Falta calcular la suma superior. Vean que el límite cuando m tiene infinito de la suma superior de f respecto de pm vale 1, y con eso concluyen que es integrable y que el valor de la integral es efectivamente 1. 1, sí, 1. ¿Sí es 1? Sí, sí es 1. Sí, está bien. No, sí está perfecto. Está muy bien. ¿Ok? Entonces, hagan esas cuentitas. Es simplemente escribir todo con cuidado y no debe haber ninguna falla. A lo mejor tenemos otra sesión de ejemplos. A lo mejor la sesión del viernes, que es la que grabo, la ocupo a hacer otros 2 ejemplos o un ejemplo más. Mañana lo que voy a hacer es empezar con el tema de clases de funciones integrables. Voy a demostrar que toda continua es integrable, que toda monótona es integrable. Les voy a hablar de las monótonas por secciones y a lo mejor probamos que las monótonas por secciones son integrables. ¿Va? No, mañana le toca al ayudante, más bien sería el jueves. El jueves hablo de eso y bueno, yo creo que le dejamos hasta aquí. Si es que no hay dudas, pues hasta aquí me detengo y nos estamos viendo mañana en clase con el ayudante y ya el jueves tenemos nosotros sesión, ¿vale? Entonces nos estamos viendo el jueves nosotros, ¿vale? Muchas gracias por todo, cualquier duda me pueden decir y nos vemos en la siguiente sesión, ¿vale? Cuídense mucho, bye bye, hasta luego. Muchas gracias, profe. No, de qué, hasta luego, cuídense mucho. Igual. Gracias.